Problemas con las vacunas Sputnik y también, aunque de otra naturaleza, con las empresas viales a las que el gobierno nacional, que está haciendo de la mora su principal vicio, les adeuda 250 millones de dólares. Hoy, mientras tanto, la decisión de la Organización Mundial de la Salud ha generado desconcierto y desorientación en relación al universo de vacunados y por vacunarse con la Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, un Fuego Cruzado recargado porque como en pocas ocasiones tenemos dos temas y son dos temas que valdrían para varios programas. Igual sin ninguna siempre duda. queda la posibilidad de seguir conversando. Saludamos a continuación a María Antonieta Gamarra, directora nacional de Vigilancia Sanitaria. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por su tiempo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches a Benjamín, buenas noches a Augusto y a la teleaudiencia. Doctora, bueno, hoy ya hablábamos esta noticia que a todo el mundo preocupa y confunde en cierta medida. Estamos a la expectativa de la llegada de 105.000 dosis de Sputnik y la Organización Mundial de la Salud que dice, esperen, esto todavía no hay que utilizar. ¿Nos puede resumir qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas? Sí, le puedo resumir. Nosotros desde Dinavisa hemos tomado conocimiento a través de unas alertas de comunicación, de un sistema que tenemos que cuando hay noticias referentes a vacunas o a medicamentos nos llegan unas alertas. Entonces, al leer la noticia por los medios, lo que hicimos inmediatamente es comunicarnos con nuestra misión permanente en Ginebra, que es la que tiene el contacto con la OMS y también a la par con la Organización Panamericana de la Salud. A partir de esta madrugada nosotros empezamos a tomar conocimiento de más detalles. En realidad lo que la OMS informa oficialmente es que en el proceso de solicitud de autorización de la vacuna rusa, ellos como protocolo obviamente hacen una precalificación de las empresas fabricantes. Y en ese proceso una de ellas tenía unas recomendaciones, unas no conformidades que tenían que corregir e informar, y ellos, esa auditoría se realizó entre abril y junio, y ellos aún no han informado aparentemente de esas no conformidades, de las correcciones que debían hacer. Es una cuestión de buena práctica más que nada. Es una de las empresas que trabaja con el Fondo Ruso de Inversiones. Te diría que ya en la etapa final del producto, que sería el llenado, la filtración y el llenado de los envases. Entonces, a partir de ahí empezamos a solicitar más información, y como aún no hemos recibido toda la información de los lotes que están llegando, bueno, le comunicamos de esta situación al ministro y a las autoridades del ministerio, y bueno, nosotros recomendamos mantener en cuarentena esta vacuna hasta que tengamos toda la documentación que respalde la seguridad y la calidad del producto. Eso seguramente puede pasar en estas horas o el día de mañana que llegan las vacunas. Normalmente llega una parte al sistema de la aduana para su autorización y luego más documentación acompaña. Así que es un protocolo que nosotros seguimos normalmente con todas las vacunas. Y cuando tenemos este tipo de información, obviamente tomamos más cuidado. Sé que hay mucha gente que está esperando estas segundas dosis, pero bueno, tenemos que darle la tranquilidad a la población de que el lote que llega tiene toda la seguridad y calidad que corresponde. Doctora, casi tan importante como decir que dijo la OMS, Organización Mundial de Salud, es tratar de discriminar críticamente qué no dijo. Y en ese sentido quería preguntarle, la Organización Mundial de la Salud no dice que la vacuna no tiene efectividad, por eso la baja, digamos, de circulación, ¿verdad? No. Por eso les aclaro que solicitamos esa información y ellos fueron la verdad, muy claros en el concepto de que primero es una sola fábrica. Segundo, es un tema relacionado a la buena práctica en el llenado final envasado, y algunas observaciones que hicieron en la auditoría. O sea, es una cosa que se puede corregir de todas formas,
Solo que ellos, al no tener respuesta aún del fondo ruso, ellos decidieron suspender la autorización del uso de emergencia. Ya. Ellos en ningún momento dijeron que ni tiene problema en ningún punto crítico del principio activo, del biológico, nada, sino que es muy particularmente en esta situación que estamos mencionando. Estos lotes Y son de es la en el marco de la solicitud de Rusia del uso de emergencia por la OMS. Estos lotes cuestionados son de la fábrica instalada en UFA, me parece que eso era lo que nos ha explicado hoy, pero hay otras 3 fábricas más. Sí, sí. Entonces, una primera hipótesis es que las Sí. vacunas que recibamos sean de otras fábricas, en cuyo caso se distribuirían con toda normalidad. Y si fueran de UFA, habría Claro, que esperar. y siempre que venga con la documentación que corresponde, Claro. obviamente, porque nosotros para llegar a esa conclusión tenemos que hacer la trazabilidad y bueno, llegar a hacer todo ¿Y lo si que son- corresponde y lo que establece el protocolo sanitario. Y si fueran de UFA, entonces de esta localidad, de esa fábrica en donde se hicieron los cuestionamientos, a la que se le cuestionó el tema, habría que esperar los documentos respaldatorios en los que ellos garantizan Sí. esas buenas prácticas. Asimismo, yo mantendría en cuarentena hasta tener la certeza de que reúnen las condiciones de seguridad que corresponden. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Seguro que mañana será un día de mucha agitación periodística con este tema todavía, así Sí. que le agradecemos mucho por ahora, ¿sí? No, por favor, a las órdenes cuando gusten. Muy Que amable. tengan muy buenas noches. Muy Igualmente. amable, muchas gracias. Bueno, no es tan grave como pinta, No ¿verdad? es tan grave. No es tan grave. Salvo que después nos enteremos que la mala praxis que se menciona, que no tiene que ver con el principio activo, que no tiene que ver con el componente, sino tiene que ver con el envasado, pueda afectar más seriamente. Pero yo no creo, de cualquier manera, qué lamentable inconveniente en un momento clave. Algunos atribuirían al Veracruz de algunos. Sí, De algunos otros. Pero también, bueno, también. hagamos el reconocimiento de campo del tema que viene a continuación, por favor. La millonaria deuda del gobierno con empresas constructoras apeligra la continuidad de obras viales y miles de puestos de trabajo. El gobierno adeuda al sector más de 250 millones de dólares y estos, a su vez, sostienen una millonaria deuda con el sistema financiero por enormes inversiones realizadas. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones contempla solamente el pago de obras que ya se encuentran en pleno proceso de ejecución y de aquellas licitaciones que se encuentran en etapa de adjudicación. Ingeniero Paul Sarubi II sería titular de la Cámara Vial Paraguaya. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Y cómo se puede hacer una primera pintura de situación por la que atraviesa la Cámara, por favor, en este momento? Bueno, muy buenas noches, Augusto. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gran saludo también para toda la teleaudiencia. Y sí, ahí escuchamos. Esa es más o menos la situación que hoy tenemos. Nosotros ya desde el 2020 venimos con atrasos importantes en los cobros de los certificados de obras. El año pasado se pudo solucionar parte a fin de año con un crédito programático que salió del BID, que se aprobó en diciembre. Hubo otra vez un saldo que pasó para el año 2021 y este año fue otra vez acumulándose esas deudas a medida que va pasando los meses con los trabajos que se van ejecutando. Hoy en día la deuda pasa en los 250 millones de dólares y estamos analizando siempre en conversación, en diálogo con la gente del gobierno, y del Parlamento también, ¿verdad? Porque al final de cuentas todo tiene que pasar por sus manos, en cuáles podrían ser las salidas que podamos encontrar a esta situación. Por un lado, hoy mismo ya hay un crédito programático del Crédito Andino de Fomento, de la CAF, que ya está metido en el Parlamento, que según nos dicen se tiene que tratar la semana que viene y tendría que ser aprobado. Es un crédito de 100 millones de dólares que en algo va a ayudar a poder superar esta situación, pero lo mismo vamos a quedarnos con un saldo importante que otra vez se va agrandando y aumentando mes a medida que los trabajos se van moviendo, ¿verdad? Verdaderamente hay muchas empresas hoy que están en una situación muy difícil.
y hago un poco de historia de esto, ¿verdad? En Paraguay las obras se financian de dos maneras, ¿verdad? Con fondos locales y con fondos externos. Los fondos externos son los de los organismos multilaterales y los fondos locales son los fondos genuinos del Tesoro de los ingresos tributarios y por colocación de bonos. Ya el año pasado, en el 2020, a raíz de la pandemia, el Estado empezó a tener mucho más gastos de lo que tenía previsto y también, por otro lado, menos ingresos de lo que tenía previsto. Eso hizo que haya un desbalance en los flujos que estaban previstos y ya desde agosto del año pasado al Ministerio de Hacienda le pasó un pedido al Ministerio de Obras Públicas que ya no se vuelva a licitar nada por fondo local. Pero el problema está en las obras que ya venían ejecutándose, ¿verdad? Que tendrían que tener ya algún calce como para poder ir pagando, que a causa de la pandemia eso no se dio, ¿verdad? Entendemos nosotros que una realidad, la inversión esta que se tuvo que hacer en salud es importantísima, una vida no se puede recuperar, pero eso también a nosotros nos ocasionó esta situación en la cual hoy estamos atravesando. Una pregunta, ¿cuáles son los sectores más afectados? Porque, entiendo que, como estás explicando, muchas de las obras, las más importantes, son financiadas con fondos de organismos multilaterales. Y las obras medianas, o sobre todo las pequeñas, con fondos locales. Esta deuda, ¿cómo se formó? ¿A quiénes afecta este monto tan grande de 250 millones de dólares? ¿A las empresas más grandes, a las medianas o a las pequeñas o a todas? Y en realidad podemos decir que a todas, porque hay obras de diferente tamaño, pero en la generalidad de los casos, mayormente las obras de fondos locales son las obras más pequeñas, ¿verdad? Son las obras de caminos vecinales que se están haciendo en los 17 departamentos del país y son las que normalmente encaran las empresas más pequeñas y medianas, que otra vez a su vez son empresas que tienen menos espalda financiera como para poder aguantar la falta de cobro, ¿verdad? Tienen menos líneas de crédito con los bancos y son muy afectadas cuando no cobran. Entonces se hace difícil. Cuando uno quiere encarar una obra, cuando uno quiere crear una empresa, las inversiones que hay que hacer son muy grandes, ¿verdad? En el sector vial las inversiones que se necesitan son enormes. Cada uno de los equipos de construcción son muy costosos y normalmente uno se financia a través de los bancos o de los proveedores de equipos. Las empresas, para poder pagar esos equipos, tienen que trabajar. O sea, mes a mes uno va trabajando y con lo que uno va cobrando por la utilización de esos equipos, uno le va pagando la cuota a los bancos. Si hay una parada en los cobros por parte del Estado, como un caso como este, o si hay una parada en las obras también, que también es otro problema que puede ocasionar, las empresas quedan sin posibilidad de poder pagar esos equipos y eso genera verdaderamente un problema grande para todos. Primero para el sector financiero, que no puede cobrar sus cuentas, muchas veces se quedan ellos con equipos que no les sirven para nada, los proveedores de equipos que también tienen problemas para cobrar y las empresas que entran en default y que eso genera todo una tragedia para toda la cadena de valor que hay atrás de una empresa constructora. Nosotros tenemos muchísimos proveedores de materiales, de equipos, de servicios, subcontratistas, gente que verdaderamente vive el día a día, todos los personales que tenemos contratados, que tenemos que pagarle mensualmente y a esa gente no se le puede dejar de pagar. Entonces cuando una empresa deja de tener capacidad de pago, verdaderamente genera un problema económico y social muy grande. Quería preguntarte en relación, sin perjuicio de volver a la coyuntura que estamos hablando, quería preguntarte una cuestión casi estructural que tiene que ver con el modelo de gestión de la obra pública, ¿verdad? Hay un modelo tradicional que es el Estado pone la plata, las empresas privadas las construyen, pero desde una etapa en la que casi se satanizó, digamos, cualquier proyecto que tiene que ver con llave en mano, hasta una etapa en la que aún no hay un debate suficiente sobre otras fórmulas que se puedan aplicar y que permitan que la liquidez sea una constante durante un proceso de construcción. Deben haber otras fórmulas. Sí, existen muchas formas y en Paraguay existen formas muy adecuadas como para poder encarar este tipo de proyectos. Primero, hablando un poco de lo que es la deuda, ¿verdad? Yo trataría siempre de separar lo que es deuda de lo que es inversión. O sea, siempre decimos nosotros que acá lo que hay que hacer es mejorar el gasto, ¿verdad? Entender en dónde tenemos que invertir y tratar de elegir
los proyectos que sean más rentables. Hay proyectos que verdaderamente tienen un retorno sobre la inversión muy rápido, así como hay proyectos que no. Entonces tendríamos que tener nosotros un banco de proyectos en el cual se pueda ir haciendo la factibilidad de los diferentes proyectos e ir eligiendo los proyectos más rentables, como para que de esa manera los ingresos tributarios que va a tener el Estado atrás de esas inversiones en los diferentes lugares donde los proyectos se ejecutan sea rápida, ¿verdad? Y por otro lado, hay que ir mirando también otras formas, como vos decís, de financiamiento de proyectos. Nosotros en Paraguay tenemos herramientas muy interesantes, como la ley de APP, de asociación público-privada, la ley llave en mano, la 5074, que es la ley de inversión privada. Tenemos las concesiones, la ley de concesiones, y creo que esas herramientas tienen que ser utilizadas. Siempre nosotros hablamos con ejemplos de otros países. Por ejemplo, hay países que dieron estos pasos ya un tiempo atrás, antes de lo que dio el Paraguay, y países como Perú, Chile, Uruguay, Colombia, son países que se desarrollaron muchísimo gracias a esta asociación público-privada, sin necesidad de que la deuda del Estado crezca tanto. Y por ahí creo que tiene que ir la solución a esto. Ahora, volviendo a lo que estábamos diciendo en un principio, hoy hay una maquinaria de construcción, una capacidad de construcción ya creada a través de años y años en los cuales fuimos aumentando los volúmenes de inversión en infraestructura desde el 2012 hasta el 2020. Se creció en lo que es obra en un promedio del 6%. Eso es muchísimo y paulatinamente año a año. Eso hizo que se formen muchas empresas nuevas, que las empresas crezcan, que las empresas inviertan. Y hoy en día esa capacidad de trabajo que hay en el país no puede ser desaprovechada y sería una pena que de llegar a los volúmenes que llegamos en el 2020, empecemos otra vez ahora a ir bajando de volúmenes de inversión en infraestructura, porque va a generar por un lado, como dijimos, un problema económico para las empresas y por otro lado un problema social muy grande porque hay mucha gente que va a quedar desempleado. Y además el país necesita de las inversiones. O sea, Paraguay es un país mediterráneo, un país que vive de su logística. Nosotros tenemos que tener carreteras en buen estado, tenemos que tener puentes, tenemos que tener hidrovía, o si no nuestros productos dejan de ser competitivos con el resto del mundo. Si dejamos de invertir no vamos a poder crecer. Sin ninguna duda, y este camino del endeudamiento tiene un límite. Tenemos en este momento 13.000 millones de dólares en concepto de deuda, 1.500 en camino de aquí hasta el final del mandato de Mario Abdo. Vamos a llegar a 14.500, 15.000 millones de dólares de deuda externa frente a 8.000 de 3 años atrás. Es decir, en 5 años casi se va a duplicar la deuda externa. Y hay herramientas que se pueden emplear como la APP, que hubiera sido muy buena, por ejemplo, en el segundo puente con el Chaco, que sin embargo significó deuda. Ahora, el tema de las deudas que tiene el Estado con ustedes. ¿De cuándo es? El Estado paraguayo o el presupuesto de la Nación contemplaba proyectos por valor más o menos de 1.000 millones de dólares para este año. Es de este presupuesto que no se financiaron, no se honraron estos compromisos, es deuda que viene de antes. Paul, ¿de cuándo es esta deuda de 250 millones? Y además, hay un elemento que me parece que hay que señalar. Hay muchos acreedores, cada vez son más los acreedores del Estado. Tenemos los laboratorios, 100 millones, los hospitales privados, 43.5 millones, proveedores de salud y educación, ahora ustedes 250 millones. Estamos hablando de un Estado moroso, peligrosamente moroso. Sí, es un problema grande. Yendo a tu pregunta, esta es una deuda que se atrasó, que vino ya del año pasado. Como le dije, ya desde agosto, septiembre del año pasado el Estado empezó ya a parar un poco los pagos. Se solucionó a fin de año con ese crédito programático, pero parte de esa deuda pasó al año 2021, ¿verdad? Y este año, mes a mes, sigue aumentando. O sea, hubieron ciertos pagos que se fueron a través de cierta disponibilidad que pudo conseguir ahí el Ministerio de Hacienda y a su vez el Ministerio de Obras Públicas, pero todos los meses está aumentando. Hoy estamos también nosotros utilizando una herramienta que nos está ayudando, algo que es la cesión de créditos de nuestros certificados de obra. Nosotros le cedemos el derecho de cobro de esos créditos a los bancos y los bancos nos adelantan
los montos de esos certificados, pero siempre con un descuento, una tasa, Claro. que es lo lógico, ¿verdad? A nosotros nos oxigena de alguna manera, pero estamos perdiendo una parte del certificado que muchas veces es el beneficio que teníamos previsto Claro. en la obra, ¿verdad? Claro. Entonces, ojalá esto se pueda solucionar a corto plazo. Como vos decís, son muchos los acreedores. Sabemos que somos uno más de esa cantidad de empresas que hoy están en esta situación, pero hay que encontrar una solución porque si no, acá Absolutamente. estamos saliendo de esta etapa de pandemia sanitaria y vamos a entrar en una etapa de pandemia económica, cosa Así mismo. que hay que evitar de cualquier manera. Ahora, ingeniero, a la vuelta de la pausa quiero consultarte en relación justamente a eso. ¿Hay una peor hipótesis? ¿Esa peor hipótesis contempla la posibilidad de que paren las obras o en esa peor hipótesis no piensan aún? Queremos preguntarte a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Seguimos en Fuego Cruzado. La consulta que hacíamos al presidente de la Cámara Vial Paraguaya, el ingeniero Paul Sarubi, era este punto de no retorno. Si se ve o no un punto de no retorno por delante, si hay una peor hipótesis y si esa peor hipótesis incluye la posibilidad de que paren las obras que nadie querría realmente. Bueno, siempre la posibilidad de que una obra pare está cuando una empresa deja de tener posibilidad de comprar los insumos o de pagarle el salario a sus personales y bueno, se va a tener que encontrar en la situación en la cual va a tener que parar la obra. Normalmente para nosotros es muy difícil parar una obra, es la última de las decisiones que uno quisiera tomar porque verdaderamente las obras muchas veces se ejecutan en lugares lejanos a Asunción, a las bases de las empresas. Se arman en esos lugares campamentos de personales muy grandes, talleres. Hay una movilización de gente muy importante a la zona de obra y parar una obra significa volver a liberar toda esa gente, parar los equipos, cortar muchos contratos, porque muchas veces uno tiene contratos de provisiones de materiales, de equipos, de servicios, y quedar un tiempo sin poder trabajar y después una vez que uno cobre, arrancar de vuelta y significa volver a recontratar otra vez toda esa gente. La mayoría de la gente seguramente ya va a estar trabajando en otra empresa constructora o en algún otro rubro, porque la gente no se puede quedar sin trabajar y entonces cuesta mucho, ¿verdad? Cuesta mucho el tema de poder parar. Lo que sí se hace a veces es bajar un poco la producción, elegir los trabajos que te insuman menos recursos. Ir avanzando de a poco con el cronograma, pero sin necesidad de gastar tanto. Afecta también después al cronograma de obra. Nosotros tenemos contratos en los cuales tenemos la obligación de terminar en cierto plazo y cuando empezamos de repente a disminuir el ritmo de trabajo, bueno, esos plazos después son difíciles de poder cumplirse. Pero esa es la situación. O por ejemplo, como te digo, hay obras que son de fondos locales que uno no cobra, o hay obras de fondos internacionales que sí uno va cobrando. Entonces, de alguna manera, uno va sacando rubros o dinero de una de las obras y con eso va solventando la obra en la cual no está cobrando, pero no hay una ecuación igual para todos los casos, ¿verdad? Cada empresa y cada situación es diferente. Ahora, hay una contradicción muy grande entre el discurso oficial y la realidad que vos estás señalando, o la realidad de los hospitales privados o de los laboratorios, de todos los que tienen, con los que tiene deuda el Estado paraguayo. El gobierno nacional, desde hace algunas semanas, Hacienda viene sosteniendo que hubo un superávit muy importante en materia de recaudaciones. Se habla de casi 500 millones de dólares de superávit. Se recaudó más de lo previsto, en el orden de 500 millones. Pero si es así, ¿cuál es el destino de ese dinero? ¿Por qué no se honran estos compromisos que pueden plantear problemas muy serios en salud, en empleo, en una serie de cuestiones? ¿A ustedes qué les dice? ¿Qué explicación les dan y cuál es el futuro que por lo menos les pintan en el Ministerio de Obras Públicas? Yo no sabría responderte qué destino se da a esas recaudaciones que están teniendo, ¿verdad? Pero lo que yo puedo decir es que nosotros hasta ahora, y eso sí tengo que agradecer, tuvimos muy buena apertura por parte de las autoridades. Las veces que nos vamos a hablar con el ministro de Obras Públicas siempre nos recibe de muy buena manera.
Está siempre tratando el Ministerio de Obras Públicas de poder saldar esto de alguna manera, buscamos soluciones. Con el ministro de Hacienda también, ¿verdad? Las veces que quisimos reunirnos con él nos atendió de muy buena manera. También con el Parlamento, o sea, ahora por ejemplo que hay una ley que depende ya del Parlamento, ya no depende más de Hacienda, y siempre tuvimos muy buena recepción por parte del Parlamento, mucho apoyo hacia nosotros, pero sinceramente la solución yo no conozco. ¿Pero qué les dicen a ustedes? Y a ¿Cuándo, nosotros ¿cuándo nos te dicen que pago es la cuestión? y van a ir pagándonos de a poco a medida que las recaudaciones le vayan dando como para pagar esos saldos. Pero para nosotros la respuesta tiene que ser mucho más rápida, ¿verdad? O sea, llegamos a un punto en el cual la situación ya está muy difícil y tenemos que ver la forma de poder saldar todo esto para poder continuar. Y ir viendo ya también para adelante, ¿verdad? Tampoco no podemos dejar de invertir en esto, ¿verdad? O sea, Claro. hay muchas empresas que a lo mejor de una u otra manera están terminando su obra, pero necesitan continuidad. En los 30 segundos que nos quedan, algunos ejes temáticos del Congreso Vial que se cumplirá el 5 de octubre, ingeniero. Bueno, y el Congreso justamente se va a tratar de esto, ¿verdad? Vamos a hablar un poco en el foro, un foro de Cavialpa. El 5 de octubre es el Día del Camino, un día muy especial para nosotros, aparte es un aniversario más de la fundación del gremio. Y vamos a hacer un foro en el cual hablemos vamos a debatir sobre esto, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las diferentes fuentes de financiamiento para poder invertir en infraestructura? ¿Cuál es la necesidad de inversión en infraestructura? ¿Cuál es el déficit que Paraguay tiene en infraestructura con respecto a los demás países? Van a haber expositores nacionales, economistas, van a haber personalidades de otros países que nos van a contar un poquitito cuáles fueron sus desafíos y cómo fueron salvando esos desafíos, estos desafíos que nosotros hoy estamos viendo, que muchas veces no sabemos cuál podría ser la solución a esto. Hay países que ya pasaron por esto y de alguna manera fueron solucionando. Va a ser muy enriquecedor, creo yo, para todos, y les invito a todos que puedan ir participando a través de las redes. Uno va a poder entrar y se va a poder anotar ahí como para que pueda uno participar. Va a ser un foro virtual y va a ser abierto para todo el público. Vamos a estar siguiendo también ese evento. Ingeniero Sarubis, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Gracias, Benjamín. Muy buenas noches también. Gracias, Augusto. Muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes realmente. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Nos vamos por pero hoy. nos vamos en la semana luego. Nos vamos exactamente, retornamos el lunes. Cuando nos vamos en serio. Sí, así somos nosotros. Sí, Si lo hacemos, lo hacemos bien. Nos vemos el lunes. Verdad, nos dicen que volvemos el martes. ¿Por qué? Y bueno, No, pero señora, nosotros en feriado trabajamos lo mismo, por favor. no tenemos siestas ni feriados, señora. Claro. Que sigan bien, cuídense mucho, por favor. Sigan ahí, ya llega a cuenta final.